Yo quiero contarles un cuento. El cuento se llama Apertura y competitividad de Colombia. Creo que es un cuento interesante. Aquí se han contado aparte de ese cuento, pero es bueno como recapitular todo el proceso. Como bien lo decía Luis Alberto, el cuento comienza con el presidente Gaviria, un presidente que llega después de un magnicidio que estremeció el país, de Luis Carlos Galán. El presidente Gaviria llegó con un ánimo reformista y quiso reformar nuestra Constitución y quiso reformar nuestra economía. En lo segundo, eso obedecía a una tendencia que ya en el mundo entero se estaba dando, abrir las economías, y estaba en pleno apogeo ese proceso, y fue cuando se tomó la decisión de abrir la economía colombiana y de crear las instituciones para afrontar ese cambio tan fundamental en el desarrollo del país. Fue así como nació el Ministerio de Comercio Exterior, y de ahí se desprendieron otras instituciones para ayudar a ese proceso, instituciones como el Bancoldex, instituciones como Proexport, que se transformó del antiguo Proexpo. Y en ese proceso pues, participaron muchos de los que hoy estoy viendo aquí en este recinto, comenzando por el doctor Luis Alberto Moreno, que si bien parecía que estaba en el prekinder, ya se comportaba como doctor, PhD en muchos de los frentes. Marta Lucía Ramírez, Catalina Crane, el propio ministro actual Santiago Rojas, que fue mi secretario privado en el ministerio como primer ministro de Comercio Exterior. Y ahí, en ese ejercicio, diseñamos como una hoja de ruta con Marta Lucía, con Juan José Chavarría, con Catalina Crane, con todo un equipo, con el propio Luis Alberto, una especie de hoja de ruta hacia dónde queríamos ir y cuáles eran los pasos que había que seguir. Y por supuesto, en este proceso de apertura había que, por un lado, bajar los aranceles. Se bajaron de un promedio de 45 a 12%. Y había que encontrarle acceso a los productos colombianos en los mercados internacionales a través de los acuerdos de libre comercio. Y ahí se diseñó también una hoja de ruta. Había que comenzar por los mercados obvios, los mercados naturales, que eran los mercados de los vecinos, y ahí se hacía bajo el paraguas de la entonces Pacto Andino, después Comunidad Andina de Naciones. Y fue así como se comenzó a negociar los tratados de libre comercio con Venezuela y con Ecuador. Y recuerdo muy bien la reacción del sector privado y del país, una reacción natural, es miedo al cambio, miedo a la competencia. Y con Venezuela nos decían, pero ¿cómo nos vamos a abrir con un país que es mucho más poderoso que Colombia? Un país que tiene una economía mucho más fuerte, que tiene un ingreso per cápita mucho más alto. Ahí nos van a liquidar. Cuando fuimos a hacer lo mismo con Ecuador nos decían exactamente lo contrario, pero ¿cómo nos vamos a abrir con un país que tiene una mano de obra tan barata? Nos van a liquidar, nos van a invadir. Y eso era una reacción pues natural, pero se continuó. En ese entonces también hubo una discusión muy interesante, recordará Luis Alberto, con Rudy Gómez y con diferentes miembros del gabinete, una discusión que se daba además en las universidades sobre cuál sería el camino más apropiado dentro de esa apertura o dentro de esa internacionalización de la economía. Si seguir el modelo coreano, el modelo de escoger sectores, o seguir el mercado, que el mercado los
determinara. Se optó por lo segundo, se optó porque fuera el mercado, no sin antes llevar una discusión muy interesante en ese entonces. Había todo tipo de dificultades, por supuesto, como lo describió Luis Alberto. Estábamos en un momento del país, un momento difícil. Recuerdo muy bien, Pablo Escobar estaba en pleno apogeo. En una de las primeras reuniones de la Cumbre Iberoamericana, a mí me tocó ir para reemplazar al presidente Gaviria porque se había volado Pablo Escobar allá de la cárcel de la Catedral. Y por supuesto, pues había mucha prevención sobre lo que pasaba en Colombia por parte de la comunidad internacional. Fuimos una vez a Nueva York a tratar de venderle a los inversionistas Colombia con Rudy Gómez, y estábamos en pleno evento cuando nos enteramos que había habido una bomba que ha estremecido a Bogotá. No eran tiempos fáciles. Sin embargo, se sembraron las semillas y comenzó a crecer ese árbol de la competitividad y de la apertura. También recuerdo que fuimos por primera vez a Davos, allá al Foro Económico Mundial, y yo solicité oficialmente. En esa época estaban fusionadas los dos institutos, el World Economic Forum y la Universidad de Ginebra, creo, para el estudio de competitividad, porque teníamos que tener algún término de referencia, dónde estábamos nosotros, los colombianos, en este proceso, para poder hacer un poco de lo que llaman benchmarking. Y ahí nos incluyeron en ese estudio, y me acuerdo muy bien que el primer resultado fue que aparecimos de 41 entre 44, no sé exactamente, pero aquí tengo la 30 entre 41, era el puesto que nos pusieron en ese momento. No había sino 41 países que estaban siguiendo en el World Economic Forum, 30 entre 41. Luego dejamos como sembrada esa semilla. También habíamos diseñado unos mercados que eran estratégicos y mercados a donde queríamos eventualmente llegar. Por supuesto, Estados Unidos era un mercado fundamental. Estaban en plena negociación del NAFTA y queríamos llegar al NAFTA a través del G3, a través de México. Inclusive se negoció el G3 pensando con las reglas de origen del NAFTA para llegar al NAFTA a través de esa negociación. Y fue la primera vez también que se pensó en el Asia. Me acuerdo Ingrid Betancourt coordinó una delegación de empresarios colombianos que fuimos a Corea, a Japón, a China, para explorar cómo podemos abrirnos también hacia el Asia. Los presidentes que vinieron después, el presidente Samper, el presidente Pastrana, el presidente Uribe, ninguno reversó el proceso. Todos, en cierta forma, lo continuaron, unos con más velocidad que otros, tomaron algunas medidas aquí y allá, pero ninguno reversó y el proceso continuó. Se continuaron negociando tratados de libre comercio, se continuó el proceso de mejorar la competitividad, proceso que se inició, como lo decía Luis Alberto, con la traída a Colombia de Michael Porter, del Grupo Monitor, y donde se hizo como la primera evaluación sobre hacia dónde deberíamos dirigirnos y en qué deberíamos concentrarnos. Los famosos clusters del profesor Porter y qué teníamos nosotros como posibilidad de ser exitosos y de conquistar mercados con esos productos. Ahí se identificaron algunos sectores tradicionales, alimentos, cueros, flores,
la industria editorial, que en ese momento era muy competitiva, la metalmecánica, el textil y el sector del turismo. Esos fueron los primeros sectores que se analizaron. Y pasaron esos 3 gobiernos, el país continuó progresando, el país continuó avanzando en competitividad, y voy a referirme a lo que hemos hecho en estos últimos 3 años largos de gobierno. Esa semilla que habíamos sembrado ya era una mata bastante crecida, pero no era lo suficientemente y sigue no siendo lo suficientemente sólida y fuerte. Tenemos que ver también cómo continuamos mejorando esa competitividad, que tiene, como ustedes saben, muchos factores macroeconómicos y factores micro, y todos son evaluados por los diferentes institutos y organizaciones que se dedican a ver qué país está en qué lugar, porque eso es una competencia permanente, es un proceso dinámico. La competitividad es una competencia que uno se mira hacia la izquierda, hacia la derecha, a ver quién avanza y quién se queda. Y ahí sí, como dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o sea, hay que estar permanentemente mejorando y permanentemente avanzando. Al comienzo del gobierno hicimos un análisis con el hoy director de Colombia en el BID, con el ministro Cárdenas, con el gabinete, sobre dónde teníamos que hacer reformas y dónde podíamos realmente dar un salto importante en consolidar nuestra competitividad. Uno de los temas que salió a relucir casi que de inmediato fue: tenemos que asegurar en cierta forma la estabilidad y la solidez de la economía, la parte macro. Todos hemos vivido de una u otra forma durante la época del presidente Pastrana, pues vimos la recesión más complicada que ha tenido Colombia en los últimos 80 años. Vimos cómo se deterioraba todo un avance en materia social en muy poco tiempo, lo que se retrasó el país por esa crisis fiscal, y eso se debía a la debilidad de nuestro sector financiero, a la debilidad de las finanzas públicas, a la debilidad del entorno macro en general. Y ahí hicimos una serie de reformas, pero previamente nos pusimos en la tarea de conseguir la suficiente gobernabilidad. Ahora que hablaba Luis Alberto sobre el gran pacto en México, el pacto en México, yo lo estuve charlando ahora con el presidente Peña Nieto hace unos días en Panamá, en cierta forma es un pacto de gobernabilidad que le permitió a él y le está permitiendo hacer unas reformas que nunca antes México había pensado que era posible. Algo parecido hicimos en el gobierno, porque logramos, siguiendo un consejo o una lección del presidente Lincoln, involucrar a los antiguos rivales en la campaña, al gobierno, a sus partidos, y eso nos dio la suficiente gobernabilidad para hacer aprobar en el Congreso reformas que van a quedar por mucho tiempo. Reformas como la forma como se distribuyen las regalías. Es una reforma que tiene un gran contenido de competitividad, un gran contenido de justicia y de equidad, e inclusive en esa reforma introdujimos algo que creo que va a ser muy importante para el país en largo plazo. El 10% de todas las regalías van a estar destinadas a la innovación, a la ciencia y la tecnología, la investigación. Uno de los retos, ahora que hablaremos de los retos, es cómo invertir mejor esos recursos. Pero se logró hacer esa reforma, pero una reforma todavía más o igual de importante tiene que ver con la solidez de la economía y, en cierta forma, blindarnos
de lo que hoy está sufriendo Europa, de lo que hoy está sufriendo Estados Unidos, y es de la irresponsabilidad fiscal. Y eso lo hicimos porque habíamos pasado por una crisis producto de esa irresponsabilidad fiscal que reventó y que produjo unos daños que todavía estamos recuperándonos de esos daños. Y por eso ese concepto de sostenibilidad fiscal que logramos que se introdujera en nuestra Constitución fue uno de los avances más importantes en materia de competitividad para este país en el largo plazo. Y tan es así que cuando estuvimos, recordará el doctor Echeverry, en el G20, allá lo mostraron como un ejemplo. Estuvimos en México y en el G20, mire lo que hizo Colombia con el concepto de sostenibilidad fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante y cómo se produjo ese fenómeno? Porque precisamente cuando nos tocó afrontar como ministro de Hacienda la crisis del año 2000, 2001, vimos cómo los derechos fundamentales que nuestra Constitución consagraba como derechos que hay que proteger, era imposible protegerlos si no teníamos los recursos y no teníamos la capacidad fiscal. Y esa fue la discusión con la Corte y esa fue la discusión dentro del Congreso. Y se impuso que efectivamente era muy importante y casi que se eleva a derecho fundamental la sostenibilidad fiscal. Y a reglón seguido pusimos una regla fiscal que nos obliga a hacer a mantener una disciplina fiscal año tras año, con cierta flexibilidad de que si en un año nos salimos de los límites que nos impusimos y que inclusive el año entrante vamos a ser víctimas de nuestro propio invento, pero creo que es algo sano. Al año siguiente, si por algún motivo vamos a salirnos de esos parámetros, tenemos que volver al redil. Eso significó una confianza enorme en los inversionistas, por ejemplo, en nuestra deuda pública, y eso ha significado que Colombia ha podido reducir sus tasas de interés, el costo del capital, es decir, competitividad, en una forma sin precedentes, a tal punto que hoy, por dar un ejemplo, un colombiano puede comprar un apartamento entre 130 a 200 millones de pesos, una casa, y puede tener un crédito entre el 6 y el 7%. Eso ya es un sistema financiero de un país desarrollado. Eso no lo hemos tenido nosotros nunca. Y hacia eso, a consolidar ese tipo de conquistas, es a donde tenemos que avanzar. Hicimos una reforma arancelaria muy profunda, muchos no se han dado cuenta. Nosotros redujimos los aranceles, los hemos reducido desde el momento en que el gobierno comenzó a hoy, de 12 a cerca de 6.3 o 4%. Si incluimos los tratados de libre comercio, ese factor reduce el arancel efectivo a cerca del 3%, que ya es un arancel de país desarrollado. O sea, ahí hemos avanzado enormemente. En tratados de libre comercio, pues los gobiernos negociaron varios, en el gobierno de Gaviria se negociaron algunos, después el gobierno de Pastrana, el gobierno del presidente Uribe, el gobierno y el gobierno nuestro, y hoy tenemos 15 tratados de libre comercio. Nos queda uno que estamos negociando importante, Japón, y yo he dicho que con ese Tratado de Libre Comercio de Japón, en cierta forma, esa visión, esa hoja de ruta que nos habíamos propuesto desde el año 1993 se ha cumplido, lo cual no quiere decir que no sigamos
avanzando en ese proceso de ir encontrando mercados para nuestros productos, pero que ya tenemos suficiente mercado abierto para tratar de hacer más énfasis en las cadenas productivas, donde la competitividad ya más micro entra a jugar con más fuerza. Ahí hay un reto enorme, un reto importante y unas oportunidades bien interesantes. Y lo que ha avanzado el país desde ese momento en que se hizo esa decisión, se tomó esa decisión a hoy, pues prácticamente tenemos un país diferente. Yo creo que ustedes ya han oído algunas de las cifras, de las comparaciones. En estos 20 años, pues el ingreso per cápita es 4 veces mayor, de 2.000 y pico, 2.140 a 8.237 dólares. La inflación bajó del 30 al 2.4%. Eso también es un factor de competitividad muy importante. Hoy somos el país de América Latina que tiene la inflación más baja, con excepción de Chile. Eso es un logro importantísimo, un logro que se ha venido obteniendo con una política monetaria y una institucionalidad con el Banco de la República y una independencia del banco, pero coordinado con el gobierno, que ha sido muy efectiva. Las reservas internacionales hoy son 5 veces mayores, pasamos de 7.900 a 43.000 millones de dólares. Hemos reducido 20 puntos la pobreza, del 52 al 32%. En las exportaciones, 7 veces más, 8.700 millones a 60.000 millones. La inversión extranjera, hemos multiplicado por 11 la inversión extranjera, hemos roto récords en inversión extranjera en estos últimos 3 años. Alguien hablaba de que se ha roto o se ha perdido la confianza inversionista. Creo que nunca ha habido más confianza de los inversionistas en Colombia como ahora, y las cifras lo están mostrando. Y es más, Colombia, que es otro factor muy importante, es hoy el país de América Latina que tiene la inversión más alta como proporción de su Producto Interno Bruto. Estamos casi en el 30%, no hay ningún otro país de América Latina que tenga una inversión tan alta. ¿Eso por qué es importante? Porque eso es lo que en cierta forma garantiza, o por lo menos ayuda muchísimo a mantener tasas altas de crecimiento. Si se baja la inversión, se baja el crecimiento. Si se mantiene la inversión alta, se mantiene un alto crecimiento que produce más recursos y se genera ese círculo virtuoso. Se ha hecho el seguimiento a los estudios de competitividad y el Consejo de Competitividad ha hecho una labor extraordinaria en ir señalando dónde hay cuellos de botella, dónde hay dificultades, dónde hay obstáculos. También hacemos un seguimiento de otros tipos de mediciones como el Doing Business del Banco Mundial, donde a propósito creo que ayer nos mejoraron en 2 escaños nuestra posición. En el World Economic Forum pasamos a ser el número 69 de 144, antes, 20 años atrás, éramos el número 30 de 41, o sea, estábamos mejor que el 27% de los evaluados. Hoy estamos mejor que el 53% de los evaluados. Es una mejora importante, pero yo considero, y así lo he dicho, no es suficiente. Tenemos que avanzar mucho más. Todavía tenemos demasiadas dificultades. Y nos pusimos a hacer también, al inicio del gobierno, una serie de análisis sobre dónde estaban los obstáculos de la competitividad, dónde estábamos más rezagados. Ahí salían a relucir los problemas obvios. En la parte de las instituciones, el tema de la corrupción, el tema de la seguridad, que sigue
siendo un problema. El tema de la regulación, el tema de la justicia. La justicia, nos han calificado siempre mal en justicia, y con razón, porque si hay una reforma que es necesaria en este momento es la reforma a la justicia. Hemos hecho unas reformas importantes. Se ha logrado aprobar en el Congreso unos proyectos de ley que en su conjunto es una reforma de fondo en nuestra justicia que acelera y agiliza la pronta aplicación de la justicia. El Código del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, tanto nacional como internacional, ahí hemos avanzado bastante, pero sí hay que hacer una reforma a la justicia. Se está hablando nuevamente con un escándalo que hubo hace un par de días de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de abolir ese Consejo Superior. Nosotros teníamos esa idea en la frustrada reforma de la justicia y creo que es uno de los temas que vamos a discutir con los presidentes de las Cortes cuando en los próximos días nos vamos a reunir a analizar qué es lo que está pasando en la justicia, porque algo que no podemos permitir que se siga deteriorando es nuestra justicia, que es un factor de competitividad fundamental. Cuando un país pierde la confianza en la justicia, ese país está en problemas. Y algo que Colombia ha tenido a través de su historia es su respeto por el Estado de Derecho. Con orgullo vamos a todos los escenarios internacionales y decimos, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, nosotros somos respetuosos de los contratos. Nosotros, por ejemplo, hemos sido el único país de América Latina que nunca ha renegociado su deuda. Eso tiene un valor muy importante, por eso no podemos descuidar ese frente. Hemos hecho unos avances importantes en la lucha contra la corrupción. El Estatuto Anticorrupción que aprobó el Congreso de la República es un avance importantísimo que nos ha permitido sacar a relucir problemas que estaban escondidos y que da la sensación de que la corrupción se ha aumentado porque los problemas salen y la gente los ve. Lo que pasa es que son problemas que se están resolviendo, pero que la gente no era consciente de que existían. Es cuando, como en una población, viene un grupo armado y la domina, ahí no hay homicidios o están muy bajos. Cuando viene la fuerza pública y desplaza a ese grupo armado que domina la población, suben los homicidios. Pero eso no quiere decir que la población esté peor, sino que se están haciendo cosas. En materia de seguridad, durante estos 3 años se ha avanzado como nunca antes, como nunca antes. Las estadísticas están ahí. Número de cabecillas de cada organización, bien sea de la guerrilla, bien sea de las organizaciones criminales, los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes, los secuestros, ahí están las cifras. Esto no es un invento, son hechos verdaderos. Por supuesto que hay problemas en muchas regiones de diferente índole, problemas que tienen los ciudadanos de a pie en la seguridad cotidiana. En eso estamos, como todas las poblaciones del mundo, estamos avanzando. Y hicimos un estudio de victimización de las 24 ciudades más importantes de Colombia, y la victimización en esas 4 ciudades es inferior al promedio de las grandes ciudades a nivel mundial. Es más o menos 20–21% a nivel mundial y la nuestra está marginalmente por debajo. De todas formas, tenemos que seguir luchando por esa seguridad. Estamos haciendo un gran esfuerzo en otro frente donde estamos muy atrasados, donde acumulamos ineficiencias gobierno tras gobierno, porque era donde para los ministros de Hacienda era más fácil recortar, es en el tema de la infraestructura.
que tiene que ver directamente también con la competitividad, con el costo de lograr llevar un contenedor de Medellín, de Bogotá, a los puertos. Ahí decidimos también desde un principio, vamos a recuperar el atraso y vamos a ser ingeniosos y vamos a hacer las cosas bien, con método, con organización, para que queden bien hechas. Uno de los problemas que hemos tenido en la historia de Colombia es que por el afán de mostrar, muchas veces nos precipitamos y hacemos las cosas mal. Nunca hemos adquirido la cultura de estructurar proyectos. Más bien los iniciamos y los estructuramos después, por eso acaban costando 5, 10, 15 o 20 veces más. Nosotros en el Estatuto Anticorrupción pusimos una clausulita que decía no se pueden abrir licitaciones de proyectos que no estén debidamente estructurados. Nos hemos demorado, porque estructurar un proyecto, sobre todo de gran envergadura, se demora, pero ya estamos en pleno proceso. Y mañana, mire la coincidencia, mañana estamos anunciando la apertura de la licitación, por ejemplo, de las autopistas de la prosperidad de Antioquia, que van a conectar el país en una forma que nadie se había imaginado que fuese posible, con unas carreteras de unas especificaciones de nivel mundial, no son unas carreteritas, son unas autopistas con túneles, con todas las de la ley, para tener una buena infraestructura. Y vamos, lo de mañana es una inversión de cerca de 10 billones de pesos, pero de aquí al final del gobierno vamos a haber adjudicado concesiones por más de 47 billones de pesos, no solamente en carreteras, sino en ferrocarriles y aeropuertos. Ustedes vieron el aeropuerto de Bogotá, que inauguramos el Terminal Nacional, un aeropuerto que a nosotros nos tocó rehacer todo el diseño y toda la estructura del negocio, y que afortunadamente los concesionarios nos entregaron eso con 9 meses de anticipación, sobre todo la segunda terminal, y hoy podemos decir que tenemos el aeropuerto más moderno y más eficiente, con la más alta tecnología de toda América Latina. El aeropuerto con el primer volumen de carga, eso es un avance importante. O sea que vamos avanzando. Hemos hecho también un avance importantísimo en otra área donde estábamos rezagados, el uso de la tecnología. La tecnología avanza a un paso que es a veces difícil de seguirlo. Es tan rápido el cambio que si las personas y las empresas privadas les queda difícil, a los gobiernos les queda todavía más difícil por su lentitud en acoplarse. Pero ahí decidimos también pensar en grande, jugárnosla. Y al principio nos propusimos duplicar el número de municipios que estaban conectados con fibra óptica y banda ancha. Eran 250 que teníamos, íbamos a duplicarlo a 500. Y dijimos después, pero ¿por qué no conectamos hasta el último municipio? Y es que acaso, ¿qué nos impide hacerlo? Nada, recursos pues los conseguimos y nos propusimos y lo vamos a cumplir. Ya llevamos cerca de 800 y antes de que finalice este cuatrenio vamos a estar conectados todos los municipios del país con fibra óptica o banda ancha. Hay unos 4 o 5 donde simplemente no llega la fibra óptica como Providencia, porque es muy costoso, pero allá ya tenemos instalados sistemas alternativos para que tengan el mismo servicio con la misma efectividad en la parte tecnológica. Nos falta mucho en materia de educación, ahí también hemos hecho unos avances para sobre todo mejorar la calidad. La cobertura universal ya la tenemos en educación básica y media, decretamos la gratuidad de la educación para el grado 0 al grado 11 de todos los niños y niñas de Colombia, para
los que quieran estudiar en establecimientos públicos, y ahora el gran esfuerzo es cómo mejoramos la calidad. Ahí estamos haciendo programas bien interesantes, un programa que se llama Todos Aprender. ¿En qué consiste ese programa? Nos copiamos un sistema que se inventó en la Universidad de Londres, entrenamos unos tutores, esos tutores entrenan a su vez unos formadores que todos son docentes, y esos formadores, que son 70.000 formadores, van por el país asistiendo a las clases de sus colegas, de sus compañeros, y les van diciendo: mejore aquí su forma de enseñarle al niño matemáticas, mejore aquí la forma de enseñarle el lenguaje o ciencias. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme. Ya cerca de 2.200.000, 300.000 niños están siendo ya hoy en día beneficiados por ese sistema, y esperamos que eso se traduzca en una mejoría de la calidad. O sea que hemos hecho un esfuerzo grande, pero sabemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Con el Consejo de Competitividad hay una permanente discusión, una permanente coordinación. El gobierno es totalmente receptivo porque nos gusta que nos digan dónde tenemos que trabajar para ser más competitivos. Ahí la doctora Catalina Crane ha sido la persona encargada del gobierno. Se nos va a ir en algunas semanas después de su matrimonio. Felicitaciones, Catalina. Y se va a ir para París, y la va a reemplazar, y esto fue además ya no como alta consejera de la gestión pública y privada, porque esa alta consejería tenía varias responsabilidades. El Consejo de Competitividad nos pidió, y creo que era algo que estamos en mora de hacer, es un consejero dedicado exclusivamente a la competitividad. Y creo que es el momento de hacerlo, y está aquí presente con nosotros Jaime Bueno. ¿Dónde está? Va a ser el nuevo consejero para la competitividad, y ustedes lo conocen. Bienvenido, Jaime. ¿Y qué nos corresponde hacia el futuro? Pues nos corresponde irnos adaptando, ir rompiendo más cuellos de botella, y en ese sentido, y tomamos un paso, tomamos una decisión y hemos dado un paso fundamental. Dentro de los sueños que nos propusimos al comienzo del gobierno fue ingresar a la OCDE. La gente se pregunta ¿por qué decidimos ingresar a la OCDE? Pues decidimos ingresar a la OCDE porque ese es el club de los países con las mejores prácticas, y es una organización que se dedica a eso, a ver dónde están las mejores prácticas entre sus países miembros y compartirlas con el resto de los países y medir la calidad de las políticas públicas de cada uno de sus miembros. Hay unas evaluaciones en cada frente, en cada sector. Entonces este sí que es una decisión que va a contribuir enormemente también a mejorar la competitividad del país, porque además ya no nos estamos comparando con los países de la región, nos estamos comparando con los mejores. Si queremos en educación ser buenos, nos comparamos con Corea y con Finlandia, no con Bolivia y Haití. Y eso es lo que la OCDE nos va a permitir, es compararnos con los mejores y tener la asesoría de los mejores para hacer nuestras políticas. Por ejemplo, la reforma tributaria que presentamos al Congreso, que ha sido señalada por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, como una reforma ejemplar en muchos sentidos. No era para conseguir más recursos, era para conseguir más equidad y para mejorar algunas ineficiencias de la economía. Esa reforma fue producto, entre otras, de una asesoría de la OCDE.
Entonces, eso nos va a permitir mejorar la calidad de nuestras políticas públicas. Y coincidencialmente estuvo el viernes pasado aquí el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, formalizando el ingreso a esa institución, a esa organización. La formalización del ingreso no se da así por generación espontánea, se da después de un trabajo en donde a uno lo evalúan. Estos 3 años venimos trabajando en diferentes comités, en diferentes frentes, donde dicen Colombia está progresando, y llega un momento donde dicen Colombia ha progresado lo suficiente como para que lo invitemos. Y ahora es la segunda fase, tenemos que seguir progresando para que nos digan ahora sí es miembro pleno. Esa segunda fase es la que hemos iniciado en esta semana. Y ahí vamos a tener también unas referencias muy claras sobre cómo continuar mejorando la calidad de las políticas públicas, mejorando nuestra competitividad. Ahí, por ejemplo, está el tema de la educación. Es la OCDE la que hace las mediciones sobre calidad de la educación a nivel mundial, las pruebas PRISA, las pruebas Saber, es la institución que hace eso es la OCDE. Entonces vamos a tener esa interacción permanente y esa asesoría permanente y esa presión permanente para hacer ese proceso de mejoramiento continuo en nuestras políticas públicas. Hay unos desafíos grandes en irnos adaptando a las circunstancias nuevas. Por ejemplo, si ya vamos a tener el año entrante conectados todos los municipios de Colombia y estamos distribuyendo computadores a todos los colegios, vamos a tener 5.300 puntos digitales en las zonas más apartadas. Qué gran desafío es, bueno, ¿y cómo podemos utilizar esa infraestructura, esas carreteras tecnológicas, cómo las podemos aprovechar para dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo? En materia de competitividad podríamos tener un salto como de garrocha si somos innovadores y creativos, porque ahí nos ponemos como a la vanguardia. Estamos a la vanguardia en materia de conexión. ¿Por qué no podemos nosotros estar a la vanguardia en materia de aplicaciones que nos permitan mejorar mucho nuestra competitividad y nuestro desempeño económico? Ya somos el país que tiene la mayor cantidad de puntos, de sucursales bancarias alrededor del territorio nacional, 40.000. Y somos el país que más transacciones estamos haciendo ya en Internet en América Latina, tercero en el mundo. Ahí hay un potencial enorme. ¿Cómo canalizarlo para volvernos más competitivos? Otro sueño que yo tengo, que estamos tratando de atraer esa masa crítica suficiente. Si el mundo creció con base en la producción industrial durante 100 años y el valor que se creaba era, la base industrial era la que creaba valor, y por eso el señor Ford era el más rico del mundo, y por eso las empresas más poderosas eran la Caterpillar y la General Motors. Luego vino la fase de la informática, de las comunicaciones, entonces cambió la ecuación, y las empresas que más valor agregaban, que más riqueza creaban, eran las empresas de comunicaciones, y por eso el señor Gates, el señor Slim, se volvieron los más ricos del mundo. Y ahora estamos en una fase que va a tener una incidencia mucho mayor en la vida de todos nosotros, en la vida de las naciones, y que está generando también un valor inmenso, que es la revolución de la biotecnología. Y ahí Colombia, por otro lado, tiene una inmensa riqueza. Somos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Entonces, ¿cómo hace uno para conectar lo uno y lo otro? La biotecnología es lo que está realmente haciendo la diferencia en el mundo, y nosotros somos muy ricos en biodiversidad. ¿Cómo
podemos juntar esas dos situaciones para que Colombia dé un salto. La respuesta obvia es: hay que atraer investigación, hay que atraer científicos, hay que graduar más científicos. Estamos dedicados a eso. Esta mañana, allá en Chía, estábamos dando las becas a doctorados. Hemos logrado, a través de Conciencia, dar más becas para que colombianos y colombianas saquen su doctorado aquí o en el exterior. El 50% de lo que ha hecho Conciencias en los últimos 20 años. Pero no es suficiente, tenemos que graduar muchos más doctores y vamos a ver cómo podemos traer doctores que hay dispersos por el mundo entero para decirles: aquí hay una oportunidad. Y a ver si nos ayudan a conectar esa biotecnología con la biodiversidad. En fin, estamos en un momento crucial, haciendo esfuerzos enormes para mejorar nuestra competitividad. Todavía estamos rezagados, tenemos muchos cuellos de botella, tenemos muchos desafíos. Uno de esos, y con esto termino, uno de esos grandes desafíos, cuellos de botella, uno de esos obstáculos para que Colombia realmente libere su potencial, ha sido el conflicto armado, la guerra que ha desangrado a Colombia durante 50 años. Ese conflicto armado, por ejemplo, nos ha atrasado en las inversiones en el campo. La gente no invierte en el campo porque allá hay violencia, por la presencia del conflicto armado. Y por eso, si logramos sacar de la carretera esa mula muerta que se llama el conflicto armado, y logramos la paz, para que no tengamos ese freno, el potencial para seguir aumentando la competitividad y seguir avanzando en esa dirección en donde todos debemos estar de acuerdo, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Luis Alberto, de que tenemos que ser lo suficientemente maduros y conscientes de ponernos de acuerdo sobre aspectos fundamentales de lo que queremos como país. Creo que nos podemos poner de acuerdo fácilmente, pero si lo hacemos sin conflicto armado, pues va a ser mucho más efectivo y mucho más rápido. Por eso creo que terminar con lo de la paz dentro de la carrera hacia la competitividad cae como anillo al dedo, porque ciertamente, como diría el presidente Gaviria, ciertamente no hemos avanzado a la velocidad que quisiéramos, porque el conflicto armado no nos lo ha permitido. Con paz, este país despega mucho más rápido, y ya está despegando, ya estamos haciendo unos avances sin precedentes. Somos el país de América Latina que más empleo ha creado en los últimos 3 años. Como les decía, somos el país de América Latina que tiene la inversión más alta como producto de como proporción de su economía. Somos el país que más ha reducido la pobreza, con excepción de Perú, que nos ha ganado. Somos el país que más ha reducido la desigualdad por primera vez, con excepción de Ecuador, que nos ha ganado. Pero estamos avanzando en la dirección correcta, tenemos que reforzar la competitividad, y eso con la paz se facilita mucho. Muchas gracias.